en la lucha para una vida digna y llena de justicia. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Arratsaldeon denoi. Yo voy a exponer ante este tribunal una serie de consideraciones en relación al derecho al aborto para que el jurado las tome en consideración en sus deliberaciones, pero antes quiero plantear la importancia que tiene el estar aquí hoy celebrando este tribunal en Bilbao, una ciudad emblemática en la defensa del derecho al aborto, porque fue aquí precisamente donde hace 32 años se realizó un aborto a 11 mujeres de Basauri acusadas de haber abortado. Acusadas de haber abortado. Fue el inicio de un fuerte movimiento en todo el Estado español en defensa de los derechos de las mujeres, y ese juicio lo ganamos. Lo ganamos gracias a la valentía de esas 11 mujeres y a la determinación de las feministas de Euskal Herria. Gracias a todas ellas por habernos dejado este legado. Desde hace décadas, y ya podríamos decir que desde hace un siglo, las feministas vienen explicando que el control de la sexualidad y la capacidad reproductiva de las mujeres es uno de los instrumentos más poderosos que tiene el sistema para controlar nuestras vidas y nuestros cuerpos. La modernidad estableció un modelo hegemónico de feminidad basado, por un lado, en la idea de que la maternidad era el destino único de las mujeres, algo inherente al ser mujer, a esa supuesta naturaleza femenina que determina además la condición social de todas las mujeres, y por otro lado en la negación de los deseos y del placer sexual a partir de la imposición de un férreo modelo heteronormativo. Un modelo que ha resultado y que resulta enormemente funcional para el mantenimiento de otras dicotomías sobre las que se asienta la posición de las mujeres. Esas dicotomías que todo el mundo sabemos, entre lo productivo y la reproducción social, entre el espacio público y privado, entre la razón y la emoción, que se asignan además de forma jerárquica y diferenciada a hombres y a mujeres. Y todo esto tiene que ver con el aborto. Podemos ya adelantar que el derecho al aborto sintetiza una serie de derechos y libertades que plasman la situación de las mujeres en cada una de las sociedades. Porque el control de la capacidad reproductiva de las mujeres ha sido y es un mecanismo de sometimiento, ya que nuestro cuerpo nos hace visibles y hace visible también una sexualidad que se considera una amenaza al poder patriarcal. Nuestro cuerpo nos pertenece, algo tan evidente y tan obvio, es sin embargo y está en el origen de la rebeldía de las mujeres contra las normas patriarcales, y explica también el motivo de por qué el aborto, es decir, el hecho de que una mujer decida interrumpir un embarazo no deseado, es algo que está en continuo debate y en continua disputa. Es el pánico que tienen a que las mujeres realmente podamos ejercer el control sobre nuestras vidas. Pero si bien esto es cierto, también lo es que la reafirmación de la autonomía de las mujeres como seres sexuales y como sujetas de derechos ha abierto el camino a unos procesos colectivos que nos han permitido reinterpretar la realidad y elaborar nuevos códigos y significados de las demandas de las mujeres. Estamos en una andadura en la que se ha ido nombrando y conceptualizando cada vez con mayor claridad y amplitud el conjunto de derechos asociados a nuestra autonomía. Entre ellos está el derecho al aborto. Nombrarlos ha supuesto además una ruptura epistemológica, una nueva forma de mirar el mundo y de dotar de contenido a la ciudadanía y a las libertades.
En este recorrido hemos definido lo que son los derechos sexuales y los derechos reproductivos en los que se enmarca el derecho al aborto. Y en estos derechos hay un concepto que es clave, que ya he mencionado antes, el concepto de autonomía, es decir, la capacidad y la posibilidad que tenemos las personas para controlar todo lo relacionado con nuestra vivencia de la sexualidad, la identidad sexual, la manera de vivir el cuerpo, los deseos, los comportamientos sexuales y también la posibilidad de hacerlo en relación a nuestras opciones reproductivas. El feminismo ha dado legitimidad a las distintas posibilidades de entender y vivir la maternidad y la no maternidad. Por un lado, ha dado nuevos significados a la maternidad, tratando de recuperar positivamente esta experiencia para la vida de las mujeres, y por otro lado ha dado legitimidad a lo que es la interrupción voluntaria del embarazo como parte de estos derechos reproductivos. Ha hecho emerger la diversidad de experiencias y de vivencias de las mujeres en relación a estos ámbitos y también, por lo tanto, ha hecho ver la inadecuación de las políticas y de las estructuras económicas, sociales y laborales para ejercer lo que es el derecho de las mujeres a decidir. Y ha hecho toda una propuesta en este sentido. Estos derechos sexuales y reproductivos, que en el documento que se ha facilitado al jurado se desarrollan y se explica conceptualmente y que imagino que estarán disponibles para todas las personas aquí presentes, decía, estos derechos tienen unas características muy importantes. Dos voy a señalar. Son derechos universales y son derechos interdependientes. Decir que son derechos universales significa que todas las personas, sin ningún tipo de distinción por edad, por etnia, clase social, nacionalidad, sexualidad, por tener o no tener papeles, pueden disfrutarlos plenamente. Y estos derechos son interdependientes porque no es posible el ejercicio de unos sin el desarrollo de los otros, ya que ambos apuntan a lo que antes comentaba, la autonomía de las mujeres para decidir sobre su cuerpo y su vida. La historia nos demuestra cómo, por ejemplo, el control de la capacidad reproductiva de las mujeres ha sido fundamental para controlar la autonomía sexual y también nos enseña cómo ha sucedido en la dirección contraria. El derecho al aborto, por lo tanto, es el derecho de las mujeres a decidir. Y esto tiene dos componentes, un componente ético y un componente político. Un componente ético en el sentido de que el derecho a decidir se basa en el principio del respeto a la capacidad ética que tenemos las mujeres para formular y emitir nuestros juicios, tomar las decisiones de actuar sobre los distintos dilemas que se nos plantean en la vida, en los cuales la maternidad es uno de ellos que es particularmente íntimo y personal. Sin embargo, los poderes políticos en muchos países y en muchas ocasiones siguen empeñados en tratar a las mujeres como no sujetos, como seres incapacitados que requieren que otros determinen por ellas lo que necesitan, lo que tienen que ser y lo que tienen que hacer, sometiendo por lo tanto nuestras vidas a un férreo tutelaje, lo que representa sin lugar a dudas una clara inculcación de un derecho básico como es el derecho a tomar decisiones sobre la vida. Decía que el derecho a decidir tiene también un componente político, y tiene un componente político en la medida que el Estado debe garantizar y proteger el ejercicio pleno de los derechos a través de poner a disposición medidas y recursos necesarios para que así suceda. No sirve de nada, como en ocasiones ha podido pasar, proclamar la libertad de decisión de las mujeres si no se garantizan las condiciones para poderla hacer efectiva realmente. Pero además, el derecho al aborto se relaciona con otro conjunto de derechos genéricos. Es el derecho a la vida, a la libertad, a la salud, a la igualdad, a la autonomía y a la integridad. No os preocupéis que no voy a desarrollar todos. Simplemente voy a mencionar tres que me parecen particularmente relevantes ahora mismo en el marco de este tribunal.
es el derecho a la vida, en primer lugar. El derecho a la vida digna significa la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida personal en sociedad, en relación con otras y otros. Significa determinar las características de ese proyecto de vida y ponerlo, y por lo tanto tener en cuenta tanto los aspectos biológicos como los psicológicos, como los subjetivos, así como los materiales y simbólicos que intervienen en cómo hacer posible el bienestar que da sentido a esa vida digna a la que aspiramos las mujeres. Es en definitiva el derecho a determinar cómo se quiere vivir y a luchar por ello, a tener garantizadas ciertas condiciones materiales de existencia en un proyecto de vida sostenible emocional, social y ecológicamente. Y por lo tanto, este derecho a la vida significa también, y está unido al segundo derecho que quería mencionar, que es el derecho a la dignidad. Cuando se niega el derecho a una mujer a decidir, muy particularmente además cuando está en riesgo su salud y su vida, supone un atentado a poder vivir libre de torturas, de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esto sucede cuando, como en los casos ocurridos recientemente en Irlanda, en El Salvador y en otros países, se obliga a las mujeres a continuar un embarazo que pone en riesgo su vida. Supone el incumplimiento de la Convención contra la Tortura y la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que nadie debe ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, porque eso constituye una ofensa a la dignidad humana. Pero no quiero quedarme en lo que es la punta del iceberg, porque creo que también constituye una inculcación del derecho a la dignidad cuando se somete a las mujeres a procesos de verificación moral de su decisión para abortar, cuando se dilatan los plazos para autorizar un aborto hasta hacerlo prácticamente imposible, cuando se criminaliza a las mujeres infligiendo conscientemente dolor, angustia y sufrimiento. En todos estos casos, la omisión de los Estados y de la sociedad de garantizar condiciones ambientales y servicios para que las mujeres puedan abortar es quebranto de la dignidad de las mujeres. Y por último, el tercer derecho al que me quería referir es el derecho a la salud. El aborto es una cuestión de salud porque requiere para poder ejercerlo una prestación sanitaria. Y el aborto inseguro es un problema de salud pública. Y el aborto inseguro sucede por las condiciones de clandestinidad en las que tienen que realizarlo las mujeres donde existen leyes restrictivas, por la ausencia de centros dentro del sistema sanitario público, o por la falta de recursos económicos para acudir a otros centros cuando se niega esa otra posibilidad. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2011 las muertes por aborto inseguro supusieron el 13% de todas las muertes maternas y cerca de 22 millones de abortos inseguros ocurrieron en el año. Estos derechos que he ido mencionando están recogidos en lo que es el derecho internacional, a través de una sucesión de acuerdos, tratados, convenciones y conferencias que, como ha explicado Helga, han ido estableciendo un marco de referencia que los gobiernos deben seguir. No voy a hacer una referencia a todos ellos, los ha mencionado ella, pero van desde la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, a las conferencias de Naciones Unidas, a también las declaraciones universales de bioética y derechos humanos, a también convenciones particulares que existen en el ámbito europeo y también convenciones particulares que existen en el ámbito latinoamericano. Así que tenemos que, por un lado, existen unos derechos que el feminismo ha formulado y ha conceptualizado con total claridad. Existe también un marco internacional de derechos humanos que lo reconocen
de aquella manera, unos más, otros menos, con más fuerza, con menos fuerza, pero que en cualquier caso no siempre se cumplen. Y lo que tenemos en nuestros marcos estatales y nacionales son leyes que siguen penalizando en mayor o menor medida a las mujeres, ajenos estos estados a la urgencia que existe por resolver definitivamente lo que es un problema para muchas mujeres que quieren interrumpir voluntariamente su embarazo. Existen países en los que el aborto está completamente penalizado y castigado con cárcel en todas las circunstancias. Es el caso de Nicaragua, de El Salvador, de Honduras, de la República Dominicana, de Chile, de Malta, de Andorra. En muchos de estos países, y no solo, ha habido mujeres que han muerto. Parece claro que para los gobiernos que tienen el fundamentalismo religioso como la principal referencia para construir las ideas sobre el cuerpo y la sexualidad, para estos países, en sus leyes de aborto, lo que hacen es reflejar el absoluto desprecio que tienen por la vida de las mujeres. Existen en la mayoría de los países leyes que se rigen por un sistema de indicaciones, es decir, el aborto está considerado como un delito y solamente se puede realizar de acuerdo a la ley en una serie de circunstancias en las que está despenalizado. En estos casos, el problema fundamental de estos sistemas legales es que se delega la posibilidad del aborto a la interpretación que otros hacen de los motivos que tiene la mujer para interrumpirlos. Cuando los motivos que tiene la mujer para interrumpirlos son sus motivos, tiene que ver con cómo inciden esas circunstancias en su proyecto de vida, no en el proyecto de vida del juez, del médico, del obispo o del gobernante, en el suyo. Luego es a ella quien compete decidir y determinar lo que quiere hacer de acuerdo a sus causas. Y no tiene por qué, y no tendría por qué, la ley exigir que esta mujer tuviera que explicitar cuáles son, para considerar su aborto, su interrupción del embarazo, como un hecho legal. Hay otros países en los que se respeta la decisión de las mujeres hasta unas determinadas semanas y luego hay un sistema de indicaciones como el que acabo de explicar. Es el caso de Cuba, de Uruguay, de México, Distrito Federal y del Estado español. Claro, si pensamos la que se nos viene encima en el Estado español, podremos ver cómo estas leyes lo que reflejan es la inseguridad y la vulnerabilidad que tiene el reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres. La consideración del aborto como delito es un serio problema, es el problema que subyace a las dificultades que se encuentran las mujeres para abortar. La mayoría de las leyes tratan de sortear este hándicap intentando hacer interpretaciones lo más amplias posibles de algunos supuestos. Pero también hemos visto cómo el potente movimiento antielección y antederechos lo que intenta precisamente es que cada vez los legisladores y los jueces hagan unas interpretaciones cada vez más restrictivas también de esos supuestos. Urge, es necesario que el aborto deje de ser un delito. Solo así podremos acabar con la vulnerabilidad e inseguridad jurídica para las mujeres y para las y los profesionales sanitarios. Solo así podremos acabar con el aborto clandestino y con la criminalización a que se somete a las mujeres que abortan, algo en lo que se apoyan los movimientos antiadicción para culpabilizar y tratar de estigmatizar a las mujeres. Solo la despenalización del aborto y su reconocimiento sin ambigüedades como derecho es lo que respalda la libre decisión de las mujeres, la defensa inequívoca de su dignidad y de su derecho. Pero esto tiene que ver con las leyes, pero hay que tener en cuenta que existen muchas otras formas de penalizar y reprobar la decisión de las mujeres. Sucede esta reprobación cuando se le presta apoyo, cuando no se le presta apoyo por parte de su entorno. Cuando a quienes se presta apoyo económico e ideológico es precisamente a quienes braman contra su derecho.
cuando no se garantiza que existen recursos y servicios, cuando se pone por delante la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios de la red sanitaria pública al derecho que tiene la mujer a ser atendida en la red sanitaria pública, cuando se obliga a periodos de reflexión posteriores a haber manifestado la mujer su decisión de abortar, como sucede en la ley actual en el Estado español, cuando se niega a las menores de 18 años su autonomía sexual y su capacidad de decidir, y cuando no se garantiza que se realice en la red sanitaria pública y se obliga a las mujeres a realizar toda una serie de trámites específicos que solamente suceden en el caso del aborto, que muchas veces les lleva a desplazarse de una ciudad a otra, con el riesgo que eso tiene de incumplimiento de los plazos en que está permitido abortar, con el riesgo que tiene que no se preserve su intimidad y los problemas que pueda acarrear en su entorno familiar, en su entorno laboral, en su entorno de estudio, y con los problemas económicos que derivan de esa obligada movilidad. Eso es lo que representa una clara discriminación que hoy se da también en nuestro entorno. Para terminar, quería, creo que es obligado, que no podemos abstraernos del momento que estamos viviendo, y creo que es importante también situarnos en el contexto de la situación de extrema gravedad en la que vivimos con esta crisis sistémica, en cómo la alianza histórica entre el poder político, el poder económico y el poder religioso ha cobrado una enorme fuerza en el contexto de esta crisis para tratar de imponer un cambio radical de sociedad, un cambio profundamente regresivo y limitar en todo lo que puedan los derechos de las mujeres, que aunque no estaban reconocidos como queríamos, había bastantes y nos los habíamos ganado a pulso durante décadas. La crisis económica, el neoliberalismo y los fundamentalismos religiosos sitúan en el centro de sus objetivos el cuerpo y la autonomía de las mujeres. Creo que es imprescindible hacer una referencia muy breve a lo que es y lo que significa uno de los fundamentalismos más activos y que más violentamente manifiesta su negación absoluta del derecho de las mujeres a decidir, como es el fundamentalismo católico, que son los mismos, exactamente los mismos y con las mismas estrategias, solo que en distintas coyunturas y contextos políticos y económicos, son los mismos que actúan en El Salvador y en el Estado español, con las mismas estrategias: cambiar de leyes, negar la posibilidad de abortar en cualquiera de las circunstancias, penetrar a nivel social para tratar de conseguir una deslegitimación del derecho al aborto a través de la educación. Bueno, podríamos hacer un recorrido, pero que no da tiempo ahora mismo. En realidad, ellos no les interesa ni la vida del feto, que es lo que tanto plantean, y lo que les preocupa es precisamente imponer su modelo de sociedad basado en una moral sexual y social que afirma que las mujeres, nuestro destino natural por divino, está en la maternidad y en la familia radioactiva, por eso de la familia nuclear, y que consideran el cuerpo de las mujeres y su sexualidad como una amenaza para los valores de esta familia tradicional y que identifican el placer y la decisión a pecado y perdición, es decir, un panorama desastroso para la vida. Estos fundamentalismos, estas fuerzas ultraconservadoras representan una amenaza no solamente para las mujeres, sino también para toda la sociedad. Suponen una amenaza para una sociedad plural, ya que tratan de imponer al conjunto de la sociedad estos principios morales asociados a una confesión religiosa, tratando que las políticas públicas de un Estado aconfesional como es este, o de Estados laicos, se rijan por su doctrina. Esta ofensiva ideológica y política contra el derecho al aborto que protagoniza la jerarquía católica ha encontrado un importante aliado en gobiernos como el gobierno salvadoreño y ha encontrado en el ministro de Justicia del Estado español
Ruiz Gallardón a una persona que se ha erigido en portavoz de sus planteamientos. Y así, la propuesta de contrarreforma que se nos hace no solamente no trata de solventar los problemas que tenía la ley actual, sino que además trata de remontarnos y retrotraernos a 30 años atrás. Decía que que es importante contextualizar en el momento de crisis que estamos y ver también la relación que tiene con el impulso que el neoliberalismo está dando a la privatización, a la reprivatización de la reproducción social en el marco de la familia. Esto está suponiendo relegar cada vez más a las mujeres a la pobreza, y aquí, en el Estado español, significa que quienes dicen defender el derecho de las mujeres a ser madres son los mismos que están trazando una vida infernal para ellas. La política brutal de recortes del gobierno a nivel estatal elimina o encarece hasta hacer inaccesibles las escuelas infantiles. Niega la ampliación de los permisos de paternidad y elimina todos los recursos y servicios de la ley de dependencia, lo que significa que todo esto va a ir en detrimento de la carga de trabajo y del papel de las mujeres en la familia y en la sociedad. En resumidas cuentas, el Estado se está desresponsabilizando de la atención a las necesidades de las personas y de las mujeres, y la actuación del gobierno en relación al aborto está suponiendo, del gobierno y de los gobiernos en otros países, está suponiendo una brutal ofensiva ideológica y una clara declaración de guerra a la soberanía corporal de las mujeres. Ya para acabar, simplemente quería hacer unos comentarios en relación a las responsabilidades que competen a las distintas instancias sociales. Creo que a los Estados les compete garantizar el derecho a decidir, a la libertad, la autonomía y a la dignidad y salud de las mujeres, estableciendo los recursos, los servicios necesarios y de calidad y accesibles, estableciendo normas que permitan evitar las injerencias de terceros que traten de obstaculizar el ejercicio de este derecho. Creo que a la sociedad, al conjunto de la sociedad, compete respetar en la práctica y hacer respetar este derecho. Y creo que a las mujeres y al movimiento feminista, que ha hecho de la defensa del derecho a decidir de las mujeres una de sus banderas, le compete no cejar en la defensa de cada una de las mujeres que quieran abortar en cualquier rincón del mundo. El derecho al aborto es el derecho a nuestra autonomía y a nuestra libertad. Y esto nos compete a todas. Y compete a toda la sociedad. Porque no podremos hablar de libertad, de ciudadanía ni democracia si no es posible que las mujeres podamos decidir sobre nuestra vida. Muchas gracias. Vamos a dar paso al testimonio de María García Pérez,